noches, apreciados estudiantes. Este video tutorial tiene como objetivo repasar todas esas cositas que hemos trabajado en Excel hasta la fecha, desde darle formato al texto, darle ancho a las columnas o a las filas, formatos de texto, formatos de número, subrayado, negrilla, todas las cositas que ya hemos trabajado, y además repasar las fórmulas que aquí pueden ver en la parte izquierda en la columna A. Entonces, no siendo más, empecemos. Lo primero que vamos a trabajar es a darle un poquito de formato a esta parte de aquí. Lo primero que vamos a hacer es combinar estas celdas. Seleccionamos las celdas que queremos estén combinadas y le damos en la opción combinar y centrar. Vemos que se vuelve una sola celda. Esa celda la vamos a poner en negrita. Vamos a aumentarle el tamaño de la letra. Vamos a ponerle el color de letra blanco y le vamos a poner el fondo de la celda rojo. Esto para que coincida con los colores de la Universidad del SIN 1. Aquí donde dice ítem, miremos que está un poquito ancha la celda. Nos ubicamos en la derecha de la columna y le damos doble clic cuando ya sale la crucecita negra con las dos flechitas. Damos doble clic y él se ajusta. Así hacemos con todas las columnas del archivo. Estos que están aquí los vamos a poner formato número y los vamos a poner centrados. Esto lo vamos a poner en formato de número de contabilidad, al igual que los subtotales y el total. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es estos encabezados los vamos a poner centrados y en negrilla, y vamos a ponerlos subrayados para que se vea que son los encabezados de cada una de las columnas. Ahora sí, vamos a proceder a esta parte aquí del total. También la vamos a poner en negrilla y le vamos a poner un borde. Vamos a combinar aquí para que se vea como una sola celda y el resultado acá. Lo mismo haremos con esto. Vamos a ponerle bordes totales y ahí se ve un poquito más simpático nuestro formato. Empecemos con algunas operaciones básicas, ¿no? Para hallar este subtotal, que podemos hacer una multiplicación. Recordemos que todas las operaciones deben comenzar con el signo igual o el signo más. Yo recomiendo el igual. Entonces, ¿cómo hallaremos el total del plátano? La cantidad por el valor unitario. Ese valor es el que nos va a generar a nosotros el total de la compra de plátano. Esto lo podemos arrastrar ubicándonos en la esquina de la celda. Cuando se nos pone la crucecita en negrita, damos clic sostenido y arrastramos hasta donde queremos que esté la forma. Ahora, si lo que queremos es hallar el total de la factura hasta este momento, podemos utilizar la función suma, que sabemos que también la podemos encontrar acá donde dice autosuma, y nos selecciona todo lo que queremos sumar. Entonces el total de la factura hasta este momento fueron 133.400. Con el fin de hacer el uso de algunas otras funciones, vamos a sacar también, vamos a poner que este no es un total sino que es un subtotal. Le vamos a poner a esto un descuento que va a ser del 10%. Entonces, para sacar el descuento del 10%, ¿qué haré yo? Voy a tomar el valor de base y lo multiplico por el porcentaje, que es el 10%, ¿cierto? Entonces, el nuevo total de la factura, ¿cuál será? El nuevo total va a ser entonces los 133.400 menos los 13.340. Entonces, si esto tuviera una tarifa de IVA,
suponiendo que normalmente no tendrían por qué todos estos elementos tener tarifa de IVA porque son algunos elementos de la canasta familiar, pero supongamos que tienen una tarifa general del 19%. ¿Qué haremos? Haremos lo mismo, el valor de la factura por la tarifa de IVA, y esto sí nos va a dar el total de la cotización. Total de la cotización sería entonces el total antes de IVA más el IVA. Vamos a cambiar el formato este aquí para que coincida, y vamos a también a darle bordes a esto. Vamos a combinar esto por acá, combinamos esto por acá y esto, y listo. Esto vamos a ponerlos en negrilla, y este de aquí, que es el gran total, vamos a poner en negrilla, pero además vamos a ponerlo con un fondito verde para saber que ese es el valor total. Entonces miremos que en estas operaciones aquí pudimos hacer operaciones de suma, pudimos hacer multiplicaciones, pudimos hacer resta, hicimos una referencia relativa. ¿Dónde hicimos la referencia relativa? Cuando arrastramos esto aquí. Ahí lo que hicimos fue una referencia relativa. Recuerden también que nosotros dimos el tema de las listas. Cuando nosotros aquí numeramos, empezamos a numerar, si nosotros seleccionamos estos dos números, nos ubicamos en la esquina y arrastramos hacia abajo, él nos continúa automáticamente la numeración. Eso es lo que hablábamos del tema de listas, ¿no? Eso lo pueden ver en otro video tutorial que ya está colgado también en la plataforma. Entonces ya agotamos la función suma. Entonces, si queremos saber el promedio, entonces nosotros podríamos decir que yo quiero saber cuál es el promedio, abro paréntesis, del valor unitario de estos artículos. Selecciono todos los artículos. Nótese que es como si tomara de J4, que es esta columna, esta fila, perdón, esta celda, hasta J11, es decir, todos los números que están en ese intervalo son a los que les voy a sacar promedio, y cierro paréntesis. Entonces el costo unitario promedio son 8.650 pesos. Ahora, la fórmula contar. Recuerden que este promedio me saca acá un promedio aritmético, es decir, suma y divide entre la cantidad. Cuando hablamos de la fórmula contar, ¿cómo funciona? Como toda la fórmula, empezamos por igual, escribimos el nombre de la función y abrimos paréntesis. ¿Qué hace contar? Miren que aquí nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Quiere decir que si yo de pronto seleccionara esta información, el resultado tendría que ser 0. ¿Por qué es 0? Pues porque él nos suma solamente, nos cuenta solamente números. Si yo me desplazo y lo ubico acá y digo que el rango que voy a contar es este, ahí sí me va a dar 8. ¿Será eso cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean que me contó el número de números, valga la redundancia, que tiene, más no me sumó cada uno de los números. Si yo utilizo contará, ¿qué hace contará? Contará utiliza el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, que ya no va a identificar si es número, si es letra, si es fecha. Lo único que ella identifica es si está vacía o no está vacía para contarla. Quiere decir que si yo selecciono de pronto todo esto, ella ya me va a contar no 8 sino 16. Si yo acá en esta, en contar, hubiese seleccionado todo esto, él me sigue contando 8. ¿Por qué? Porque solamente cuenta números. Entonces contar solo cuenta
números. Contará, cuenta celdas no vacías, es decir, cualquier celda que tenga contenido la va a contar. Ahora bien, si yo requiero determinar cuál es el artículo más costoso de los que me aparece aquí, o en el que más gaste plata, yo, utilizando la fórmula MATS, selecciono el rango donde quiero determinar cuál fue el más costoso, cierro paréntesis y listo. Miren que él me dice que 31.500. ¿Cuál es este 31.500? Es este artículo, la pechuga por kilogramo, es en lo que más se gastó plata. Si yo quiero determinar el mínimo, hago lo mismo, selecciono el rango y él me va a decir en la que menos gastaste fue en esta, que fue el plátano. Ahora, entonces, este determina el valor máximo y este determina el valor mínimo. Cuando utilizamos concatenar, bueno, concatenar ya es una fórmula que lo que nos va a ayudar es a unir el contenido de varias filas. Ejemplo, supongamos que yo necesito acá sacar un texto por defecto. El texto por defecto debe decir que el valor de cualquier artículo, el artículo que sea, es de el precio que sea por unidad. Entonces, si yo quiero que esa frase quede completa, yo puedo decir que, concatenar. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que aparezca en la frase? Que el valor de. Entonces, punto y coma para decir que eso es lo primero. Luego, cada vez que yo requiera que quede un espacio entre el primer texto o el primer carácter agregado y el segundo, yo voy a escribir comillas, le doy un espacio, cierro comillas, punto y coma. Ahí estoy diciéndole que después del valor de me vas a dejar un espacio antes de agregar el siguiente carácter. Supongamos que yo voy a agregar aquí plátano. Entonces, ahí que estaría diciendo hasta ahora que el valor de el plátano, entonces comillas, espacio, comillas, es de punto y coma, comillas, espacio, comillas, selecciono el valor, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y entonces ahora sí por unidad, ¿cierto? ¿Qué me va a dar como resultado eso? Vamos a ponerle aquí el plátano. Miren que aquí me dice el valor del plátano es de 600 por unidad. Si yo cambiara aquí el nombre y le pusiera la yuca, por ejemplo, vean que inmediatamente acá me cambia también el nombre del artículo. Entonces, concatenar, ¿para qué me sirve? Para unir el contenido de varias celdas en una sola celda de manera automática. Para eso es lo que básicamente nos va a servir concatenar. Entonces, ¿qué otra cosa? Para eso no funciona concatenar. Entonces, siguiendo con las fórmulas, por ejemplo, si yo quisiera que este texto no lo quiero así, sino que lo quiero en mayúscula, yo ahí puedo utilizar la fórmula igual mayús. Selecciono el texto que deseo que salga en mayúscula y cierro paréntesis. Entonces, con mayús transformo el texto a mayúscula. Con minus transformo el texto a minúscula.
Entonces con el minus haríamos igual minus, abrimos paréntesis, seleccionamos lo que queremos pasar a minúscula, vamos a pasar esto que lo tenemos en mayúscula para poder verlo mejor. Y mira que en todo se convirtió en minúsculas. Si queremos por el contrario que cada palabra nos salga la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, utilizamos la fórmula non propio. Esta fórmula nos va a colocar cada palabra con la primera letra en mayúscula. Vea, miremos el cambio. Entonces non propio nos coloca cada palabra con la primera letra mayúscula. Entonces estas dos las voy a dejar para ahorita. Concatenar une el contenido de varias celdas en una sola celda. Entonces, si queremos utilizar entero, ¿qué va a hacer? Si yo tengo un número, ejemplo, si yo tengo 555 entre 3, pongámosle el signo igual, vamos a ponerlo aquí, vamos a mostrar los decimales, vamos a poner 557 entre 3. Miren que esto me da un número con una serie de decimales. Si yo quiero convertir eso en un número entero, lo que hago es que con la fórmula entero, miren que él me dice redondea un número hasta el entero inferior más próximo. ¿Qué quiere decir eso? Que el número entero inferior más próximo ahí será 185. No me lo va a llevar a 186, a pesar de que él estar en 6667, está más cerca de 186 que a 185. Él igual va a redondearlo al entero inferior más próximo. Ahora utilizamos entero, abrimos paréntesis, seleccionamos el número y, como había dicho, él me va a ubicar el número entero inferior más cercano. El número entero inferior más cercano sería 185. Miren que me lo transforma, ya me pone que no tiene ningún decimal. Los decimales me los pone en 0 porque ya no tiene ningún decimal. Esto me va a transformar, repito, al número entero inferior más cercano. Si yo lo que quiero no es que me lo transforme en el entero, sino que me lo redondee, yo puedo utilizar la fórmula redondear. Esta fórmula, ¿para qué me sirve? Yo selecciono el número que quiero redondear y le digo en cuántos decimales quiero que me lo redondee. Es decir, yo podría decirle redondéamelo sin decimales y él ahí sí lo va a redondear hacia el entero que esté más cerca del número. Aquí, ¿a cuál entero está más cerca? Al 186, porque sus últimas cifras pasaron del 5. Si yo le dijera que me lo redondeara con 0 decimales, él me lo va a llevar a 186. Pero yo podría decirle y redondeámelo con 1. Le puedo decir que me lo redondee con 2. Y dependiendo de lo que yo le pida, él así me hará el redondeo. Entonces el entero aproxima al número al entero inferior más cercano. El redondear aproxima el número al entero con los decimales que se designen. Vamos a correr esto para acá. La fórmula hoy sí es una fórmula muy sencilla. ¿Qué hace la fórmula hoy? Te devuelve la fecha del día en que la utilizas.
Es decir, si hoy que es, bueno, en este momento ya es 14 de abril, yo le doy hoy y él me va a mostrar la fecha de hoy, 14 de abril de 2020. La fórmula ahora me va a devolver la fecha y hora del momento en el que estoy trabajando. En este caso, ¿cuál sería? Ahora ven que nos aparece 14 de abril a las 12:40 de la noche. Sí, muchachos, son las 12:40 y yo les estoy haciendo un tutorial. Esta es la mejor hora, no hay vendedores por la calle. Entonces, el ahora, simplemente yo escribo la función que sería igual a hora, y abro paréntesis y cierro paréntesis. Miren que este ahora está en las 12:40. Si yo hago cualquier movimiento ahora, por ejemplo, yo escribo un 4 aquí, ya actualiza la hora. Cada vez que yo haga un cambio en el archivo, si ha cambiado la hora, me la va a actualizar. ¿Para qué nos sirve si fecha? Si fecha nos sirve para determinar el tiempo entre dos fechas. Este tiempo nos lo puede determinar en días, meses o años. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner 4 de diciembre del 84 como fecha inicial y tengo una fecha final que supongamos que es hoy, yo le puedo decir así: fecha, calcúlame cuántos años han pasado desde el 4 de diciembre del 84 hasta el día de hoy. Entonces yo pongo si fecha, él me va a pedir la fecha inicial, punto y coma, fecha final, y luego si yo quiero que me devuelva los años, tendré que colocar la letra Y entre paréntesis. Si yo quiero que me devuelva los días, utilizo la D. Si yo quiero que me devuelva los meses, utilizo la M. Le doy enter y él me dice aquí que tengo 35 años, que efectivamente es mi edad. ¿Qué pasa con 10360? 10360 también me va a calcular el intervalo que hay entre una fecha y la otra, pero no lo va a calcular con años de 360 días. Eso es lo que esa es la diferencia básica entre si fecha y 10360. Entonces, si yo calculo con 10360, ¿qué va a pasar? 10360 me va a calcular el número de días, no me va a calcular en años. Para calcular en años yo tendría que hacer otra cosa. Entonces, fecha inicial, fecha final, y miren que me dice que hay 12.730 días. Entonces, si yo lo divido entre 360 días, que son los días que tiene contablemente un año, esto me va a dar, vamos a ponerlo aquí en formato número, los mismos 35 años. ¿En qué se diferencia? Si yo pusiera aquí 1 de enero, y esto es para que veamos más claro la diferencia, 1 de enero de 2020, y pongo aquí 31 de diciembre de 2020, ¿qué está pasando ahí? Vamos a ponerlo aquí que me diga los días. Él me está diciendo que con si fecha que hay 365 días. En cambio con días 360 él me dice que hay 360, porque días 360 determina el tiempo entre dos fechas, pero con base a años de 360 días. Ya, esa es la diferencia entre la una y la otra. Entonces, bueno, muchachos, no me extiendo más con el tutorial. Espero que sea de su utilidad y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.